ustedes se fijan en la flechita, en esta parte de acá, coloquemos los micrófonos en silencio, dice sustracción, ¿ya? Entonces hoy día vamos a continuar con la sustracción. ¿Y hay alguno de los niños que esté acá conectado que quiera levantar la manito y recordarle a la tía Silvia qué significaba sustracción? Veo muchas caritas nuevas que se están conectando el día de hoy. Entonces, alguno de los compañeros que haya estado en otras sesiones anteriores le podría ayudar a los otros compañeros para decir qué significa sustracción. A ver, Belén, activa el micrófono, mi amor. ¿Con qué otra palabra podemos conocer o reconocer una sustracción? ¿Qué otra palabra hay? Activa el micrófono, mi amor. Con restar o quitar. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de sustracción, gracias Belén, también hablamos de restar. Entonces, hoy día vamos a trabajar con la resta. Y ya nos encontramos en la semana número 24 de trabajo. Así de mucho hemos avanzado. El objetivo de nuestra clase es decir cuál es la meta que debemos lograr en este ratito, en este periodo, es formular problemas a partir de una expresión matemática de la resta o sustracción, y también vamos a calcular resta con números menores o igual a 9, ¿ya? En donde el resultado va a ser menor o igual a 9. Vamos a trabajar con problemas y vamos a trabajar con resta también, ¿ya? Esa es la meta que debemos cumplir. Pero antes de pasar a todas las actividades o tareas, acá arriba, donde está, miren, dos cerebritos en rosado haciendo un poquito de deporte, dice, preparemos el... Dijimos que vamos a trabajar con la sustracción, y la sustracción era lo mismo que decir resta, ¿ya? Entonces vamos a recordar cómo nosotros podemos resolver problemas. ¿Qué pasos vamos a necesitar para poder resolverlo? Primero, debemos recordar, ¿cierto?, que para la resta, recordemos la actividad anterior que comenzamos a ver la resta, y la resta la relacionamos con la sustracción, y por ahí Belén también dijo que está relacionado con quitar, ¿ya? Entonces, algunas palabras claves en matemática que nos va a ayudar a restar es quitar. Cuando hablan de quitar, estamos hablando de restar. Cuando hablamos de retroceder cantidades, también estamos hablando de restar o de sustraer. De vender algo, teníamos una cantidad de producto y vendimos cierta cantidad, también está relacionado con la sustracción. Regalar, cuando tenemos algo y lo regalamos, también se relaciona con sustraer o sustracción. Y perder. Estas palabritas clave que estoy apuntando acá con la flechita son unas palabras clave que siempre las podemos ocupar en matemáticas, sobre todo cuando tenemos que restar, ¿ya? Para que lo tengamos muy presente en nuestro diario vivir. Entonces acá arriba, donde estoy apuntando, dice, para resolver un problema es necesario recordar muy bien estos 4 pasos que hemos visto ya con anterioridad. Primero, para saber de qué se trata nuestro problema en matemática, tenemos que leerlo muy bien. Lo puedo leer yo, es decir, ustedes, se lo puede leer un adulto, o lo pueden leer en este caso con su tía Silvia, que está aquí para trabajar con ustedes. Entonces, tenemos que leer de qué se trata nuestro problema. Ese es el primer paso que hay que hacer, porque si nosotros no leemos, podremos entender de qué se trata lo que tenemos que resolver. ¿Qué creen ustedes? ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? Si no leemos el problema, ¿podremos saber de qué se trata? No, ¿cierto? Entonces tenemos que leerlo. Y ahí vamos a investigar y saber qué datos nos va a entregar ese problema, ¿cierto? Vamos a descubrir si tenemos que sumar o tenemos que restar en este caso, ¿ya? Otro dato importante es representar el problema. En matemática, la representación de nuestros datos o de nuestro problema nos va a ayudar mucho para poder resolverlo y encontrar el resultado final de manera más rápido. Acá dice con cubos multibase, pero como nosotros en la casa no tenemos los cubos multibase, nos podemos ayudar, por ejemplo, con poroto, con lenteja,
incluso hasta con rayita hacer en el cuaderno para poder resolver de manera más fácil. Hasta los deditos nos pueden ayudar para resolver. Cuando se nos complica un poquitito o algunas cantidades que podemos considerar que son un poquito más amplias, ¿ya? Otro paso es la operación, resolver nuestra operación. Si es suma, la resolvemos, si es resta, la resolvemos. Y el paso final, en este caso, si ustedes se fijan que yo encerré acá en un óvalo o en un color azul, la palabra resta, porque esta clase está enfocada en lo que tiene que ver con la resta, ¿ya? Y el último paso, que está en color rosado, en este caso que es el número 4, será dar una respuesta. Siempre que nosotros resolvemos un problema, niños, tenemos que responder a través de la pregunta. Yo leo la pregunta y voy a saber qué respuesta voy a poder dar, ¿ya? Entonces recordamos que la sustracción o la resta significa lo mismo. Recordamos algunas palabras clave que nos permiten saber si tenemos que restar o quitar cantidades. Y recordamos también los 4 pasos importantes que debemos saber en primero básico para poder resolver problemas. Lo primero es leer nuestro problema. Lo segundo, representar de manera a través de dibujito o con nuestro material concreto para poder resolver más fácil nuestro problema. Tenemos que hacer la operación con números y finalmente vamos a dar una respuesta. Vamos a analizar uno para poder aplicar todos los pasos. Pero antes de analizar uno, debemos recordar lo que les comenté la sesión anterior. Y los niños que se conectan por primera vez deben colocar mucho más atención a esto, que es una pista clave para poder aprender a restar muy bien. Mire, dice, en una resta, sigan la flechita, siempre se representa el número mayor, me faltó la R acá, y se quita el menor, ¿ya? Cuando nosotros nos vemos enfrentados a dos cantidades, como por ejemplo a lo que está acá que dice 8 menos 3, ¿quién me puede decir cuál es el número que debo representar? A ver, Benja, activa tu micrófono, hijo. ¿Cuál es el número que debo representar, Benjamín? 4, 5. ¿Cuál crees tú? 8 menos 3 son 5. Ah, gracias. Desactiva el micrófono, hijo. Muy bien, pero yo hice otra pregunta. Pregunté que si yo tengo el 8, que estoy apuntando acá, y tengo el 3, en una resta, ¿cuál es el número que debo representar en este caso con los deditos? ¿Quién sabrá? A ver, estoy preguntando. ¿Quién me puede levantar la mano y decirme quién sabrá la respuesta? Máximo. Máximo. Ya, hijo, ¿cuál? ¿Cuál crees tú? Yo creo que es el 8. Ah, niños, gracias Máximo. Recordemos que cuando tenemos que restar dos números, por ejemplo el 8 y el 3, el número que yo represento con mis deditos, o que represento con rayita, o el que represento con dibujitos, o el que represento con los porotitos, siempre es el mayor. Y en este caso, entre 8 y el 3, yo represento el 8 con mis deditos. Porque si yo digo, tengo 8 en mi dedito, miren, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A este 8 que yo representé con los deditos, háganme con la cabecita así, ¿sí o no? ¿Le puedo quitar 3? Si tengo 8, ¿le puedo quitar 3? ¿Qué dicen? A ver, voy mirando, voy a sacar la manito para ir mirando. ¿Qué creen ustedes? ¡Perfecto! Sí, si yo tengo 8 deditos, le puedo quitar 3. Yo digo 1, 2, 3 y se los quito. Y me quedó otro resultado, otra cantidad, ¿cierto? Que la anterior. Pero miren, si yo le hago la siguiente pregunta, ustedes me hacen con la cabecita. Tengo 8 y 3, ¿cierto? Pero si yo represento el 3 con mis deditos, miren, ¿le puedo quitar 8? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? No, porque tengo 3, pues entonces me faltarían deditos para poder quitar 8. Por eso siempre se representa el número mayor, en este caso el 8. Entonces tengo 8 y le quitamos los 3 que dijimos anteriormente. Yo les voy a mostrar acá, miren, voy a representar con pelotita las cantidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Representé el número mayor y ahora le voy a quitar los 3. Lo voy a hacer con rayitas. 1, 2 y 3. Se fueron esos 3 que tenía que sustraer o quitar. Entonces, ¿cuántos me quedaron? Me quedaron 1. Vayan contando ahí en silencio porque estoy mirando su boquita. 2, 3, 4, 5. Entonces yo digo 8 menos 3 es igual a 5. ¿Lo van entendiendo o no? ¿O alguien tiene duda? Vaya haciendo con la cabecita. Sí lo entiendo, no lo entiendo para poder explicar. ¿Lo van entendiendo? Perfecto. Voy mirando cabecitas que sí. La tía Génesis me dice si es que ve alguna cabecita que dice que no, tía. ¿Ya? Continuamos entonces. Ahora vamos a resolver un problema aplicando los pasos que vimos todos anteriormente para que no andemos tan perdidos y podamos ir paso a paso. Dijimos que lo primero que había que hacer era este cuadrado celeste que estoy encerrando acá, que es leer el problema. Entonces, aquí está nuestro problema. Y el problema en matemática que vamos a ayudar a resolver dice, en una pastelería se hornearon 6 galletas y luego se vendieron 5 de esas galletas. ¿Cuántas galletas quedan en la pastelería? Entonces, ese es mi problema. Yo ahora tengo que ver qué datos tengo. ¿Quién me puede decir qué datos o qué información me entrega este problema? Sabemos que íbamos o fuimos a una pastelería, ¿cierto? Pero, ¿qué se hornearon en esa pastelería? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se había horneado? ¿Hay alguien que sepa? Estoy mirando. A ver, Mateo González. ¿Qué se hornearon en esta pastelería? Activa el micrófono, hijo. ¿Qué se hornearon? Galletas. Galletas, ¿cierto? Y primero, ¿cuántas se hornearon en total? 6. Entonces nuestro primer dato, gracias Mateo, o nuestra primera información es que en la pastelería se hornearon un total de 6 galletas. Ese es nuestro primer dato o nuestra primera información. Sabemos que se hornearon 6 galletas. Pero en nuestro problema, Nico, activa tu micrófono, nos dicen que de esas 6 galletas, ¿cuántas se vendieron, hijo? Active el micrófono, hijo. La tía Génesis le va a mandar una solicitud para que la acepte. Ya, ahí sí, mi amor. De esas 6 galletas que se hornearon en total, hijo, ¿cuántas de ellas se vendieron? 5. Gracias, Nicolás. Se vendieron 5. Entonces, nuestro primer dato era que teníamos 6 galletas y de las 6 galletas que teníamos se vendieron 5. Pero había una pregunta. ¿Alguien sabe cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta de ese problema? Samantha, activa el micrófono, mi amor. Samantha. ¿Cuál era? ¿Cuál era la pregunta? Que si teníamos 6 galletas y vendimos 5, ¿cuántas nos quedaban? Entonces, fíjense que acá va a aparecer subrayado la pregunta. ¿Quieren saber cuántas galletas nos quedaban? Entonces ya sabemos toda la información. Y ahora yo lo voy a representar. Ustedes en su cuaderno lo podrían haber representado con rayitas o con pelotitas, con lo que les salga más fácil. Entonces yo lo voy a representar como tengo el computador acá con las mismas galletas. Entonces yo voy a representar primero las 6 galletas que teníamos, que se hornearon. Estas son las 6 galletas. Pero de estas 6 dijimos que se habían vendido 5. Entonces yo voy a hacer 5 rayitas para descartar las galletas que teníamos en total. 1, 2, 3. Ay, perdón. Tenía que haber puesto acá otra rayita. 3. Voy a colocarla al giro. Voy a dejar de presentar para hacer la rayita inmediatamente con ustedes. Ya, porque si no nos podemos confundir. Ya, 2, 3, 4 y 5. Ahí sí. ¿Logran ver la pantalla, cierto? Ya. Entonces, ahí estaban las galletas y acá yo hice 5 rayitas, que quiere decir que de las 6 que teníamos, se vendieron 5. ¿Me quedó la misma cantidad que al principio?
Hagan con la cabecita sí o no. No, perfecto. ¿Cuántas me quedaron entonces? Coloquen con el dedito. Muestren con el dedito cuántas me quedaron. Muy bien. Por ahí veo los deditos que me indican que me quedó una galleta. Perfecto. Ahí lo representamos. Si yo represento este dibujito con número, debería quedarme así. Las 6 galletas que tenía al comienzo, le voy a quitar. Recordemos que esta rayita significa menos o restar las 5 que se vendieron. 6 en total, menos las 5 que se vendieron, me da un total de 1. Perfecto. ¿Y cuál sería la respuesta? Dice acá que en la pastelería quedan una galleta. Me equivoqué yo. Había que colocar 1, ¿ya? Entonces voy a corregir inmediatamente para que no nos confundamos. Bueno, mamás, entonces después de la siguiente explicación que vieron en el video anterior, pueden pasar a trabajar las actividades. Van a trabajar en el texto del estudiante las páginas 55, 56 y 57. Acá están las instrucciones, que también la pueden encontrar en la plataforma. Y luego, una vez que la terminen, me pueden enviar la evidencia fotográfica al WhatsApp o al correo de la tía Silvia. Espero que estén bien y nos vemos.